También se ha demostrado que dependiendo de lo que uno coma, pues los mecanismos de ansiedad y saciedad también están regulados. Entonces, evidentemente, la chatarra o los alimentos que no nos nutren de manera adecuada regulan mucho de nuestra conducta, ¿verdad? Entonces, eso me parece fascinante porque, pues, en la medida que, o sea, no va a ser un sacrificio el comer bien si podemos ir introduciendo hábitos que de por sí es muy difícil, ¿no? Eso sí, de entrada, ¿qué tiempo estiman ustedes que en sus pacientes, qué espectro han encontrado de los que no pueden y de los que sí? O sea, ¿qué tan fácil o difícil es? Mira, de manera particular, yo te puedo decir que tiene que ver lo que yo he observado por las razones en las que ellos deciden hacer la regresión al peso saludable. Somos seres sociables, somos seres con emociones, con sentimientos y afortunada y desafortunadamente la alimentación está súper ligada a todo lo que sentimos, queremos, a eventos, a la parte social. Entonces, muchas veces el éxito o fracaso de una persona está ligado a las razones por las que lo inició. Hay veces que es porque hay alguna enfermedad de por medio y donde a lo mejor psicológicamente hemos observado las consecuencias y es un aliciente para a lo mejor retornar a la alimentación saludable. También lo que yo he observado es que tiene que ver precisamente con esto, con la veracidad de la información. Mientras más informado y educado está el paciente, si en consulta yo dedico ese tiempo en lugar a hacer el cálculo perfecto, hermoso, exacto y a dárselo y que lo haga sin entender por qué lo está haciendo, seguramente nos va a llevar al fracaso y vamos a llevar a una adherencia de 1, 2, máximo 3 meses. He observado yo adherencia en pacientes que no reciben educación. Si yo ese tiempo a lo mejor lo ocupo en decirle, mira, de toda esta lista de hábitos horribles que tienes, podemos empezar con y cuando lo domines y ya no sea para ti un sacrificio, podemos iniciar con los otros, es más fácil. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerles el camino lo más sencillo posible, pero la verdad es que el tratamiento del sobrepeso y la obesidad es la unión de voluntades, de todos los sentidos, la voluntad del paciente, la voluntad del profesional de la salud, la voluntad de empezar a hacer cambios. Creo que tiene que ver con muchas cosas. Y nada más como para qué porcentaje te llegan de niños, de adultos. Porque si los papás no cambian, si el médico, si el nutriólogo no tiene el peso y se atreve a recomendar cambios, es muy difícil. Es lo que decían en la segunda plática, me parece, o en la primera no, que debe haber una corresponsabilidad. Y el problema del médico es al menos me ha pasado, ¿no? O sea, si vas a ver a un psicólogo, vas a ver por un problema de sobrepeso y ves que está obeso, pues dices, creo que no estoy en el lugar adecuado, ¿verdad? No es su caso, por suerte. Ok, sí, para complementar lo que usted comentaba, justamente también va a depender de las redes de apoyos con la que cuente el paciente, ya sea el paciente adolescente, el paciente pediátrico o el paciente adulto. Por lo general sí se ve más apego en modificación de cambios de alimentación en los niños, justamente porque apenas están adoptando esos nuevos hábitos, ¿no? Y en ocasiones, y sí es frecuente que los papás se comprometan a llevar a cabo estos cambios de alimentación, a diferencia de un paciente adulto, en donde ya lleva bastantes años o a lo largo de su vida llevando a cabo este patrón de alimentación, y es importante considerar esas redes de apoyo y incluirlas dentro del programa de alimentación, porque si la familia no apoya a la persona que quiera disminuir de peso, seguro va a haber un fracaso o un nulo apego al tratamiento nutricio, por lo cual es importante que se integre al familiar,
a la pareja, ¿no? Incluir a sus redes de apoyo, nuevamente vuelvo a insistir, porque son parte fundamental. Muchas veces se considera que este tipo de alimentación es un tipo de alimentación especial para la persona que presenta ya sobrepeso o obesidad, pero debemos de reflexionar y considerar que es una alimentación que deberíamos de llevar la población en general. No tenemos que recurrir a una alimentación saludable a partir de que haya un problema o una patología, sino trabajar en la prevención, que es donde estamos fallando a nivel salud, ¿no? A nivel de estructuras o de políticas de salud, no estamos haciendo nada por la prevención. Cuando esto se inicia con la prevención, incluso se reducen los costos públicos. Entonces sería como lo relevante en esta situación. Y para complementar lo que dice Angie, en México no tenemos también la cultura de la prevención, entonces valdría la pena primero investigar qué porcentaje de la población mexicana adultos acuden a una consulta de nutrición de manera privada y qué porcentaje de ellos acuden con su familia y con los niños. En mi experiencia clínica, de 20 pacientes adultos o 30, uno llega con el niño porque ya presenta obesidad, le cuesta mucho trabajo subir escaleras, rendir en actividad física, y el porcentaje de adherencia terapéutica es limitado porque a la hora de invitar a los papás a hacer ese cambio de hábitos, porque ellos son los ejemplos, los tutores, es cuando dejan de acudir a la consulta. A la hora de invitarlos a trabajar en equipo multidisciplinario con una intervención terapéutica o psicológica, porque no solamente es la nutricional, cesan el apego al tratamiento, porque, como decía Betty hace rato, a veces llegan con la idea de dar una dieta, de que les vamos a dar una dieta mágica o milagrosa en donde el niño o el adulto va a bajar de peso, pero cuando se les platica que esto viene de un cambio de hábitos, de un estilo de vida, procesos que llevan tiempo, disminuye bastante esa incidencia y adherencia al tratamiento terapéutico. Bueno, aquí yo voy a empezar. Hay una interesante en donde nos dicen que si para personas que tienen un IMC en rango normal, el índice cintura-cadera alto se incrementa el riesgo cardiovascular. Ahí la respuesta es sí. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podríamos tener un IMC que se considera saludable, pero si nuestra circunferencia de cintura excede los límites que se consideran no nos suman un riesgo cardiovascular, estaríamos hablando que sí tendríamos ese riesgo. Y el tema de los riesgos, ustedes tienen que verlo como una cuestión de probabilidades. Ejemplo, vamos a suponer que yo ir a comprar a Tepito y digo, para ir a comprar me voy a poner mi Rolex y también me voy a poner mi collar de perlas y me voy a poner mis zapatillas de 18,000 pesos. Eso que estoy haciendo es sumar factores de riesgo. Me estoy sumando el collar, me estoy sumando el reloj, me estoy sumando los zapatos. Entonces, las probabilidades de que me asalten, ¿cómo creen que sean? Altísimas. En cambio, si yo voy con el pants rotito y los tenis peores, las probabilidades disminuyen. Pero ojo, hay que tener en cuenta que de eso nos encargamos nosotros como personas, de jugar con esos factores de riesgo para no tenerlos acá, sino tenerlos acá. Eso no nos excluye, porque también por ahí he encontrado fracasos en el seguimiento a las dietas, porque pues yo me cuidé toda la vida y tengo diabetes. ¿Por qué? Pues entonces voy a comer súper mal, si de todos modos estaba comiendo increíble y aún así me dio. Es jugar con los factores de riesgo. Por alguna razón, por algún factor detonó el tema de la enfermedad. Bueno, con el tema cardiovascular sucede exactamente lo mismo. El peso es un factor de riesgo que me puede llevar a tener enfermedades relacionadas con el corazón. Los lípidos sanguíneos, es decir, mis niveles de colesterol y de triglicéridos también juegan un factor importante, es otra vez jugar factores de riesgo. Y el tema de la circunferencia de cintura también, si yo la tengo en el caso de las mujeres arriba de 80 y en el caso de los hombres arriba de 90 centímetros, estamos hablando de que hay factores de riesgo para que yo tenga enfermedad cardiovascular. Pero solo deberíamos tomarlo como me tengo que poner las pilas, no como me va a dar un infarto o me voy a enfermar del corazón. Nos preguntan si las bebidas light sí ayudan. Hay otra que dice, en muchas familias está muy arraigado tomar agua de sabor en la comida,
o agua de frutas natural. ¿Eso es malo? Sí lo es. ¿Cómo lo cambiamos? ¿El agua fresca de fruta es saludable? Bueno, en primer lugar, las bebidas light sí ayudan. ¿Para qué? Se hizo un estudio en donde se comprobó que los sustitutos de azúcar no ayudan o no están teniendo el impacto que se esperaba para controlar los niveles glucémicos o de azúcar. Se sustituyen nada más el sabor dulce del azúcar, pero la finalidad es, al tomar una terapia nutricional, es adaptar un paladar natural a lo más posible sin la necesidad de sustituirlo por azúcar, es decir, el té en su versión original, agua de sabor, natural, por ejemplo, de Jamaica, limón, tamarindo, que no contiene calorías y no agregarle más azúcar. Entonces, las bebidas light pueden servir eventualmente para alguna socialización, para alguna fiesta, una bebida, por ejemplo, si tienen problemas de triglicéridos elevados, el alcohol tiende a elevar los niveles de triglicéridos, más el jugo o el refresco normal, pues es una bomba para elevar los niveles de glucosa y triglicéridos. Ahí se puede ayudar de algún refresco de dieta. Pero como decíamos hace rato, no tomarlo como parte de la dieta, como parte de un estilo de vida saludable por ser light. Yo no recomendaría las bebidas light como una ayuda. Recomendaría lo más natural posible. Es más barato. Hay otra pregunta que habla sobre los impuestos aplicados a las bebidas azucaradas. Si han tenido algún impacto en su consumo. Se creó una iniciativa para aumentar 2 pesos por cada litro de refresco. Sí ya salió un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública en donde el impacto sí está ayudando a la población mexicana a reducir el consumo de refrescos en México. Alrededor por mexicano estamos consumiendo 133 litros al año de refresco. Se está viendo que gracias a esta iniciativa se ha disminuido, sin embargo no ha sido suficiente, todavía nos falta mucho. Por eso es una responsabilidad compartida, no se la podemos dejar solamente a la industria o a quienes realizan este tipo de alimentos con alta densidad calórica. Nosotros como individuos educados y conscientes podemos tomar decisiones informadas y ser congruentes y coherentes con lo que decimos y hacemos en cada etapa. Y la última del agua viene si es bueno tomar agua de frutas natural. Bueno, esto es muy parecido a los jugos de frutas. Cuando nosotros licuamos una fruta, estamos quitándole la fibra que aporta principalmente. Esta es una de las bondades que tiene para no elevar tan rápido los niveles de glucosa en la sangre. Cuando pasan más de 15 o 10 minutos, se empiezan a oxidar estas vitaminas que aportan. Entonces terminamos consumiendo nada más agua con fructosa o agua con azúcar. Si además le agregamos azúcar, estamos aumentando el nivel de dulzor de esta bebida y haciendo nuestro paladar cada vez más adicto a lo dulce. El agua con azúcar no se recomienda, o de frutas naturales, no se recomienda también como parte de un estilo de vida saludable. Sí, es de fruta, pero la fruta es mejor que se consuma mordida, tragada, entera, en gajos, como lo decía Betty, para hacer un proceso de digestión completo, adecuado y no saltarnos los pasos. Ahí quisiera añadir este punto que dijo Liz, que de pronto cuando queremos y empezamos esta búsqueda de hábitos saludables pudiera parecernos muy tortuoso porque nuestro paladar ya está muy acostumbrado a lo dulce, a lo salado y a lo grasoso. Eso tiene también una explicación biológica y tiene que ver que mientras más consumimos alimentos dulces y salados, las papilas gustativas, que si ustedes las vieran como con un microscopio, se darían cuenta que son como unos honguitos. Esos honguitos, cuando más se consume azúcar y sal, empiezan a aplanarse. Y eso es lo que reduce, digamos, el área que va a tener contacto con el alimento. Por eso necesitamos cada vez más azúcar y necesitamos cada vez más sal para poder sentirle el sabor a los alimentos. La buena noticia es que es un proceso reversible. De ahí que si solo nos fijamos en las calorías diríamos, bueno, pero ya sustituí por refresco light, eso ya no tiene calorías.
no puede formar parte de los hábitos saludables porque sigue estimulando a que tú sigas queriendo ese sabor dulce, a que tú sigas acostumbrado a que los alimentos tienen que estar muy dulces o muy salados. Entonces, en el proceso de ir hacia atrás, de regresar esas papilas gustativas al tamaño de honguito que debe tener, se puede sufrir en el tema de decir, es que no le siento mucho sabor, pero créanme, sí es completamente reversible. Seguramente alguno de ustedes tiene algún familiar o les ha sucedido, ejemplo, que los diagnostican con hipertensión y que de un día para otro les dicen, quite la sal completamente. Y lo sufren terriblemente los primeros días porque sienten que no están consumiendo nada o que están comiendo cartón, así lo dicen ellos. Pero al cabo de algunos meses se acostumbran y cuando a lo mejor regresan a la casa de la abuelita, donde les fascinaba el caldo de pollo o la sopa que hacía, dicen qué salado está. Entonces es un proceso reversible. Algo que nosotros podemos trabajar con las personas, con nosotros mismos, es sí, está insípido, pero solo por unos días. Aquí nos preguntan si la comida corrida está bien, a lo cual yo podría decir que sí, siempre y cuando exacto, tengamos la posibilidad de saber elegir saludablemente. Probablemente nos den la opción de una sopa de verduras y a lo mejor una sopa de pasta, ¿no? Una sopa aguada. Obviamente, pues podemos elegir mejor la sopa de verduras, que como les comentaba Betty, tiene mayor volumen, ¿no? Las verduras, por lo cual pues me va a dar más saciedad, a diferencia de la sopa aguada, ¿no? Que a lo mejor en cantidad a simple vista, con poca cantidad, pues voy a tener una alta cantidad de energía, ¿no? A diferencia de la sopa de verduras. Después, el plato fuerte, ¿no? Nos podrían ofrecer algún guisado con verduras o incluso, no sé, alguna milanesa de res o de pollo, pues obviamente me iría por el guisado, que probablemente en cuestión de contenido energético tendría menor cantidad de grasa, a diferencia de aquellos alimentos que van fritos, capeados o empanizados, o como la opción que nos comentaba Lisette al inicio de su plática, pues mejor elegir una carne asada o asada, que también me van a ayudar a seguir fomentando hábitos de alimentación saludable y manteniendo un buen apego a mi plan de alimentación, ¿no? Y viene la opción del postre, ¿no? Y probablemente a lo mejor ya quedamos satisfechos, pero pues ¿por qué no? Si lo incluye la comida corrida, ¿por qué no lo voy a comer, ¿no? Postre va al corazón. Exactamente. Aparte el postre va al corazón, no al estómago. Exactamente, ¿no? Entonces podemos incluso a lo mejor en ese momento elegir, bueno, si ya estoy satisfecho, pues no elijo el postre o veo qué tipo de postre es, ¿no? A lo mejor si es una ración de fruta, pues la puedo considerar dentro de mi plan de alimentación, o a lo mejor son duraznos en almíbar, pues mejor elijo la fruta, ¿no? En esa cuestión. Y con respecto a la bebida, pues en lugar de elegir el agua de sabor que me dan, pues pido un vaso de agua natural, que podría ser una buena opción y una buena adaptación de una comida corrida. Entonces, el hecho de que comamos fuera de casa no es una barrera, siempre y cuando demos las estrategias adecuadas de lo que podemos elegir cuando estamos fuera de casa, que la gran mayoría o es el caso de la mayoría de la población, ¿no? Por a lo que nos dedicamos, por el estilo de vida que tenemos que considerarlo para fomentar un buen apego al plan de alimentación. Bueno, preguntan, ¿qué pasa si los niños ya no quieren comer? ¿Hay que obligarlos? Esta va muy de la mano con lo que les presentaba, que los papás son el ejemplo, que los alimentos no son ni un premio ni un castigo, son una necesidad. Si un niño ya no quiere comer, ya no tenemos que insistir. Nuestro cuerpo es inteligente, la mente no. ¿Por qué? Les decía, si vamos a un cine y nos dicen, te aumento tus palomitas por 3 pesos más, aunque el cuerpo diga, ya estoy lleno de sal, de grasa, de fibra que tienen las palomitas, la mente va a decir, esos 3 pesos, pues los voy a invertir. Entonces, de ahí la importancia que desde niños tenemos que empezar a gestionar, que conecten su mente con su cuerpo, para que cuando seamos adultos podamos hacer la diferencia entre comer por necesidad a evitar comer por compulsión o por tener alguna emoción negativa. Los niños, se pueden hacer con ellos negociaciones. Si un niño consume dulces o
papas fritas, refrescos, y a los 5 años se les intenta meter el hábito de comer verduras, es probable que desde el principio diga que no, porque su paladar no fue adaptado. Pese a que ellos todavía no son conscientes de sus propias decisiones, ellos ya están siendo educados. Primero, por el ejemplo. Segundo, porque los proveedores, que son los responsables de la alimentación de ese niño, les están propiciando, lo están acercando a este consumo de alimentos. Si este paladar del niño se le enseña a disminuir el consumo de grasas, a no comer tantas cosas saladas o dulces, va a ser niño que consuma un jitomate. Tengo niñas de 5 o 6 años que no les gustan los dulces, porque desde el principio su paladar se adaptó al sabor natural de las frutas y verduras y prefieren un jitomate. Podemos hacer esos cambios como profesionales de la salud, como responsables de los alimentos en casa, con buena educación. Y la última que nos preguntaron de niños fue: ¿qué hacer cuando los papás siempre dicen no tener tiempo para convivir y por lo tanto no promueven la actividad física y familiar? Bueno, recuerden que la palabra corrige, pero el ejemplo arrastra. Un niño con obesidad va a ser probablemente un adulto con obesidad y con mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Tenemos que empezar por nosotros, en ser bien conscientes. Realmente no tengo 7 minutos, 10 minutos al día para hacer actividad física. Lo culpo al tráfico, culpo al trabajo, a la ciudad. Por ahí podemos empezar y no culpar las condiciones ambientales solamente. Y en cuanto al entorno de papás y niños, esto es un lazo que se hace, el salir a correr, andar en bicicleta, el jugar. Es un afecto que va haciendo cada vez más una interconexión entre familia. Entonces podemos empezar a verlo por ahí, que la actividad física no es un castigo, es una demostración de la capacidad que tiene nuestro cuerpo para realizar físicamente. Algo que me gustaría agregar al comentario de Lisette, de qué pasa si los niños ya no quieren comer, hay que obligarlos. Algo que nos puede ayudar a esto es, los niños dicen qué cantidad comer, pero los papás decimos qué hay que comer, ¿no? Que es ahí donde se marca la diferencia, ¿ok? Ya no quieres comer este alimento, está bien, nos esperamos hasta el siguiente tiempo de comida, pero hay que evitar que el niño picotee entre los tiempos de comida o premiarlo, ¿no? A lo mejor no quiso desayunar, pero al poco ratito nos pide una gelatina, un Danone, por mencionar algunos alimentos que tienen poco contenido nutricional, ¿no? Entonces ahí sería esperarnos hasta el siguiente tiempo de comida para que el niño pues ingiere ese alimento. De esa manera vamos propiciando que haya hábitos de alimentación saludables en los niños. Entonces los adultos decimos qué comer y el niño dice qué cantidad comer. Claro. Además, a veces les sirven a los niños cantidades para adultos. Entonces, habría que evaluar cuando decimos como adultos es que el niño no quiere comer. El niño a lo mejor ya se llenó, ya comió lo que tenía que haber consumido, pero como adultos consumimos más y empiezan a servirse y a obligar a ese estómago, a esas conductas de niños a consumir cantidades que no les corresponden. Otra cuestión es que llegan muchos casos a la consulta de niños, de los pocos que como comentábamos hace rato, han sido referidos, que no están desparasitados. Entonces, el niño lo llevan a la consulta precisamente porque no quiere comer, se pregunta hace cuánto le desparasitó, años. Después de la desparasitación, el niño come cada vez mejor, tiene más apetito, entre otros aspectos. O sea, son muchos aspectos al considerar. No solamente es el conteo de densidad calórica de los alimentos, ni la calidad, también va más allá en cuanto a la seguridad e inocuidad de alimentos. Acá hay otra pregunta donde dice que si entonces al hacer ejercicio se producen más mitocondrias. La respuesta fabulosa es que sí, que afortunadamente a mayor ejercicio nuestro cuerpo sufre esa adaptación precisamente para ayudar al organismo a tener energía para el momento en que tenga que hacer la actividad. Hay aquí también preguntas relacionadas con los medicamentos en donde me preguntan que cuál está permitido. Yo ahí no quisiera decirlo porque los voy a predisponer, pero el más utilizado y que
desafortunadamente se incluye incluso como en estos planes nutricionales que nunca pasaron por un médico, es el Orlistat, en donde no hace otra cosa más que inhibir la absorción de grasa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo coma, esas partículas de grasa contenidas en los alimentos no se van a absorber a nivel intestinal, entonces lo que va a ocurrir es que va a salir cuando yo vaya al baño. Pero, como ya les comentaba, como cualquier medicamento tiene que estar bajo vigilancia médica por aquello del tema de las reacciones secundarias, donde, como yo les decía, la grasa tiene funciones que no únicamente tienen que ver con hacernos engordar, también tienen otras funciones metabólicas en el organismo que están relacionadas, por ejemplo, con la producción de hormonas, etcétera. Y que si en algún momento dado, yo ya llevo meses porque me automediqué con Orlistat y cuando coma la hamburguesa no quiero que se absorba, pues va a llegar un momento en donde voy a tener cierto déficit y pudiera empezar a ocurrir problemas a nivel metabólico. Por eso sí decimos el nombre, pero solo bajo supervisión médica. Claro, además para agregar algo a lo que dice Betty, me alarma bastante encontrar espectaculares en Periférico y en la Ciudad de México, en donde sin receta, sin una prescripción médica, nutricional, en una evaluación, están dando medicamentos para bajar de peso a demanda libre. Esos son los pacientes que lamentablemente llegan a la consulta, que ya tuvieron un rebote, un proceso en donde sí bajaron, porque si sobreviven, porque en muchos casos, o en algunos no reportados, presentaron insuficiencia renal o problemas hepáticos por el consumo de este tipo de medicamentos que no están regulados, que no están permitidos en las dosis o cantidades que lo están consumiendo. Y son pacientes que están llegando cansados porque perdieron 11 kilos al principio y después aumentaron 20. Es un gran riesgo para la salud y como requiere una gran reforma de política pública que estos medicamentos estén a libre demanda. Por eso Betty es muy enfática en decir, con precaución, es nuestro deber. Sí, incluso como mencionaba Liz, dentro de los que no están permitidos, aún así existen en el mercado. Un ejemplo de esto tiene mucho que ver con todos estos suplementos naturales, quemagrasa, que ya no vas a tener, y que puedes comer lo que quieras y que no vas a aumentar de peso. Muchas veces, como el proceso que pasan por COFEPRIS no tiene que ver con lo que contiene el alimento, a menos que haya evidencia de que se deba verificar y regular las sustancias que componen en específico a los suplementos, muchas veces les añaden sustancias que, créanme, están lejos de lo natural que nos venden. Una de ellas son aquellas que estimulan nuestro sistema tiroideo. Entonces, sabemos que las personas que tienen hipertiroidismo, es decir, que tienen sobreestimulada la tiroides, pierden peso con mucha facilidad, y viceversa, las que tienen hipotiroidismo, es decir, que su tiroides está trabajando despacito, tienden a engordar. Entonces, estas pastillas a veces son suplementadas con sustancias que estimulan a la tiroides para que trabaje más rápido y así logramos conseguir la pérdida de peso. Pero ojo, meterse con señorita tiroides es muy peligroso, porque a la larga pudiéramos también ocasionar su mal funcionamiento o la alteración del mismo e irnos hacia el otro lado, hacia que esté tan acostumbrada la tiroides a trabajar con estimulantes que cuando nosotros se lo retiremos, ella ya no quiera trabajar como debiera trabajar y provoquemos un aumento de peso bastante importante. Eso sin mencionar, como decía Liz, el peligro tan latente que existe de ocasionar daño a nivel renal. Y eso también, yo quisiera como hacer la acotación, es algo que se está estudiando mucho en las dietas hiperproteicas. No está comprobado, pero se sospecha que también pudieran estar obligando al riñón a trabajar de manera excesiva. Porque ¿qué es lo que sucede? Y eso va para quienes también consuman suplementos porque iniciaron el gimnasio durante 30 minutos y digan, ahora necesito consumir proteína porque voy a estar haciendo ejercicio. La verdad es que la mayoría de las necesidades proteicas se pueden cubrir perfectamente a través de la dieta y con cantidades bastante razonables de alimentos de origen animal y de aquellos que contienen proteínas. La proteína que nosotros ingerimos a través de estos suplementos, si nuestro organismo no la requiere, si yo no tengo la masa muscular necesaria como para o que requiera esas cantidades, créanme, lo único que van a hacer es estar tirando el dinero a través de la orina y de paso, pues haciendo trabajar de más al riñón.
Esta pregunta va un poco de la mano con lo que menciona Betty. Dice, frutas, verduras, pescados ya son transgénicos, ¿qué comprar? Un alimento modificado no siempre va a ser nocivo ni no siempre va a ser bueno para la salud. Tenemos que estar bien informados en qué contiene, en qué proporción, porque si bien, como lo comentaba Betty, ningún alimento o suplemento va a ser lo mismo que el alimento natural. Algunos que han sido modificados sí se ha visto que predisponen a daño en la piel, en riñones, dependiendo cuál. Lamentablemente no podemos saber si el pescado que estamos comprando en el mercado de ruedas o en el Superama ya fue contaminado, modificado, pero sí, como profesionales, por ejemplo, podemos impulsar la creación tanto en escuelas, en espacios públicos, de huertos urbanos, hacer nuestros propios huertos dentro de nuestra casa. Ya hay varios talleres de huertos urbanos en donde tú puedes sembrar, por ejemplo, frutas, setas, y los tienes en tu condominio, o quienes tienen acceso a espacios más grandes de tierra fuera de la ciudad. También tenemos que rescatar o regresar a nuestras raíces de la agricultura, porque si bien sí se ha visto que algunos tipos de carnes, por ejemplo de pollo, contienen más hormonas que ocasionan un desorden de la tiroides. En niñas se acelera el proceso de menarca. Si las niñas iniciaban o tenían la menarca a los 15 años, sí se ha visto que gracias a este tipo de modificaciones o debido a esto, están acelerando el tiempo a los 10, 11 años de menstruación o de menarca. No todos los productos, nos hace falta mucha información respecto al cuidado y selección de alimentos. Por ejemplo, el maíz transgénico, el original, el criollo, era una mazorca chiquitita. El que ahora tenemos es más grande, modificado, sigue siendo o debería seguir siendo la base de nuestra alimentación, el maíz modificado. Sin embargo, es difícil en la actualidad también rescatar la base natural de nuestra alimentación, pero nosotros no ayudamos o no fomentamos. La planta del quelite se puede perder si nosotros no la consumimos en el supermercado o en los tianguis. Estamos sustituyendo el maíz por harinas refinadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo también nosotros al respecto para detener este proceso, rescatar nuestras raíces en nuestra gastronomía cultural mexicana? Es poco.